están? Buenos días. Qué bueno verles. Vamos a aprovechar el tiempo hoy. Voy a tratar de no ser muy carretudo y regresar de alguna forma a la serie en la que estamos, que es la Super Oveja. Si usted no ha visto todas las prédicas, puede desatrasarse en YouTube. Están todas las prédicas de la Super Oveja, tanto de lo que Dios quiere que seamos internamente como lo que Dios quiere que seamos exteriormente. Así que le invito a ver los videos. La palabra de Dios dice en Hebreos 4, dice que han tenido parte en el Espíritu Santo. Tener parte con el Espíritu Santo de Dios. Tener una relación con el Espíritu Santo de Dios. Haber sido influenciados por el Espíritu Santo de Dios. Esta mañana todos los que hemos estado en la alabanza hemos hecho parte de la alabanza, pero no todos hemos estado sumergidos en la alabanza. Todos aquí estamos expuestos a un ambiente de adoración para adorar a Dios. Todos hicimos parte de la alabanza, pero no todos nos sumergimos en ella. Comencé a predicar ya. Porque una cosa es estar en un lugar y otra cosa es participar de lo que está pasando en ese lugar. Y el Señor está despertando una generación que sea amante del Espíritu. Y me parece tan alineado cuando cada uno de los muchachos recibe la alabanza, las palabras que Dios pone en su corazón decir. Porque digo, wow, pareciera que nos pusiéramos de acuerdo para lo que se va a ministrar. Y es que debe de haber una sincronización en el Espíritu. Y el Señor está llamando a una generación para ser amantes de Él, amantes de su Espíritu. Le voy a pedir que no busque este pasaje, después lo puede buscar en su casa. Pero yo quiero que me preste atención. Está en Juan 14. Lo puede escribir para que luego lo lea en su casa. Juan 14, lo va a leer del 15 al 27. Simplemente présteme su atención, sus oídos en este momento. Dice la palabra de Dios: si me amáis, guardáis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. En el 18 dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿y qué ha pasado? ¿Que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he dicho estando con vosotros. Escuchen, mi iglesia. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Diga esta mañana: amantes de su Espíritu. Y es que vemos la urgencia en la carta de Hebreos, como algunas personas, habiendo sido iluminadas, habiendo disfrutado del don celestial y habiendo participado del Espíritu Santo, tropezaron y cayeron.
Quiere decir que no siempre estar en esta atmósfera y en este ambiente es una garantía de que nosotros vamos a mantenernos firmes y vamos a caminar hasta el final. Es importante entender que en la vida de nosotros como cristianos debemos de estar siempre alertas para poder caminar y ser esa generación de adoradores en espíritu y en verdad. Romanos 8, del 1 al 2, dice: por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Parece que en la carta de Romanos se está hablando que hay una ley que condena, y efectivamente así es, pero están hablando de otra ley que no vino para condenación, sino que vino para liberación. Y entender estas cosas nos va a permitir profundizar en el corazón de Dios y crecer como hijos de Dios. Entender que hay una ley que fue dada para condenar, para señalar el lugar donde nosotros no podíamos estar, todo lo que no podíamos cumplir, la perfección a la cual no podíamos llegar, que se vio manifestada y cumplida en Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús hay una ley de liberación, esa ley del Espíritu. Vemos en Romanos 8 del 1 al 2, le quiero hablar desde esta versión de la Reina Valera. Le acabé de leer de la Nueva Versión Internacional, pero me llama mucho la atención, como dice la palabra de Dios en la Reina Valera. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando la palabra de Dios habla de condenación, no hay ninguna condenación, quiere decir que somos inocentes. Prepárese para comer fuertecito hoy. Que nada lo distraiga y olvídese del teléfono, del Facebook, de la renta, olvídese de todo el teléfono que se quiere comprar. Condenación, no hay condenación, tiene que ver con que somos inocentes. Cuando no hay condenación quiere decir que somos puestos en libertad. El pecado nos hace esclavos, pero la ley del Espíritu nos hace libres, nos deja en libertad. Y veo que de alguna forma, veo resaltado en Romanos 8, del 1 al 2, veo resaltada la palabra andan. Porque veo que hay dos posibilidades que tenemos: andar en el Espíritu o andar en la carne. Siempre van a haber dos lugares por donde nosotros vamos a tener necesariamente que andar. No podemos andar por otro lugar. O es en el Espíritu o es en la carne. Entonces, andar en la carne es andar conforme a nuestros deseos y a nuestros impulsos. Quiere decir que andar en la carne es que todo lo que tú sientes aquí, lo haces. Ay, lo sentí. Es que sentí hacer esto. Sentí esto, sentí. Entonces todo lo que sientes en tu corazón, simplemente lo vas haciendo. Andar en la carne es andar conforme a nuestros deseos y a nuestros impulsos. Los impulsos siempre nos van a llevar a actuar en pecado. Le voy a dar un ejemplo que es bastante natural, pero quizás es bastante fuerte. Porque hay unos seres vivos que siempre andan en los impulsos, por sus impulsos, y son los animales. Los animales son impulsivos. Ellos se mueven conforme a las cosas naturales. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que dejar de comportarnos como animales y empezar a comportarnos como hijos de Dios. Porque no podemos movernos por los impulsos nuestros, por nuestros deseos, porque eso es andar en la carne. Contrario a andar en el Espíritu, que es andar conforme al deseo de Dios, conforme a lo que Dios quiere, conforme a su sentir. Hay un deseo de Dios y nosotros tenemos que buscar la forma de poder llegar y de poder ser conforme a su corazón, conforme a sus deseos. Y esta mañana uno de mis grandes desafíos es poder interpretar
lo que el Espíritu Santo les quiere decir a ustedes como iglesia. Y entender que si nosotros tomamos nuestra fe y la vivimos de acuerdo a rutinas, tarde que temprano nos vamos a cansar. Es como aquella persona que empieza a ir al gym muy juiciosa y empieza y ve resultados, pero llega un momento donde se cansa, porque se cansó de la rutina. Entonces son esas personas que todo el tiempo están yendo al gimnasio a actualizar su membresía. Dejan de ir por un tiempo y después vuelven al gimnasio y tienen que volver a actualizar su membresía. Porque ha sido una rutina, pero no una disciplina. La diferencia de una rutina espiritual es que nos hace a nosotros religiosos. Toda rutina nos convierte en religiosos, pero las disciplinas nos convierten en hijos. Y que el Señor permita que tú cruces la umbrera. La mayoría de nosotros, un gran porcentaje, venimos sembrados de un sistema religioso y dejamos un sistema religioso y abrazamos una nueva fe, pero muchas veces no nos rasgamos las vestiduras de ese sistema con el cual nosotros fuimos levantados, del cual nosotros venimos. Pastor, pero yo no participé, pero está en tus genes. Por generaciones la religiosidad estuvo en ti, en tu generación. Entonces, para poder andar en el Espíritu, nosotros tendremos que adoptar disciplinas espirituales. Las disciplinas son para los hijos. Romanos 8:5 dice: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Mire cómo dice la Reina Valera: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Nuestra vida y nuestro caminar tiene que ver con pensamientos. Todo tiene que ver con pensamientos. Por eso orabas que tengamos la mente de Cristo, porque todo tiene que ver con los pensamientos. Todos pensamos, no importa nuestro coeficiente intelectual, nuestra preparación, no importa la educación que nosotros podamos tener. Todos aquí hemos sido educados de una o de otra manera, pero no importa el grado que tengas o los grados que no tengas, no importa si nunca estudiaste ni te graduaste. Todos de alguna forma definitivamente tendremos pensamientos, y andar tiene que ver con pensamientos. Quiero decirte algo: todo se inicia en tu mente. Todo se inicia en tu mente. Y quiero complementarte con esto: y todos los pensamientos que están en ti te conducen a un lugar. Lo que tú piensas te va a llevar a un lugar. Todo. Quiere decir que nuestros pensamientos son claves para nosotros poder caminar o en la carne o en el Espíritu, porque todo nace aquí. Tarde o temprano llegaremos donde nuestros pensamientos nos muestran. Tarde que temprano. Todo se gesta allí. Romanos 8:6 dice: la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Hay un fruto. Nuestros pensamientos producen un fruto. Siempre va a producir un fruto. Entonces, los pensamientos de pecado producen muerte, y los pensamientos de pecado vienen de la carne, de nuestra naturaleza carnal. Y esa misma carne y esos pensamientos de pecado nos hacen esclavos. Nosotros creemos que pecar es ser libre. Yo tengo libertad para hacer lo que quiera. Es mentira. Eres esclavo de la carne. Tú crees que eres libre, pero en realidad eres esclavo.
Entonces, pensamos que hacer lo que queramos, vivir como queramos, hacer con nuestras vidas lo que queramos, se trata de libertad. Y hay un movimiento muy fuerte en el mundo que habla de esto, de hacer con nuestro cuerpo lo que queramos, con nuestra vida lo que queramos, o sea, es que es nuestra vida. Nadie tiene derecho a decidir por tu vida porque es tu vida. Y es un movimiento muy fuerte. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que toda actitud de pecado nos va a conducir a muerte. Y eso es conforme a los que andan en la carne. Por el contrario, vivir en el Espíritu y los pensamientos del Espíritu nos van a ayudar a que nosotros estemos en libertad. Y también tendrá un fruto. El fruto de la carne es muerte y esclavitud. El fruto del Espíritu es libertad, vida y paz. El pecado te conduce a muerte, un solo destino. El Espíritu te conduce en la multiforme gracia de Dios. Te da más de lo que te da la carne, definitivamente. Diga vida y paz. Entonces aquí en Romanos, Pablo divide claramente los dos lugares donde nosotros podemos estar. Se crea una división. Romanos 8, del 7 al 8 dice: la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Algo que el Espíritu Santo me estaba hablando era que nosotros no podemos juzgar a aquellas personas que están en pecado. ¿Por qué? Porque aquellas personas que están en pecado simplemente lo están porque no se han sometido. ¿Cómo van a dejar de estar en el pecado si ni siquiera se han sometido? Sometido es entrar en una autoridad, es entrar en un gobierno, es entrar en una estación diferente. Es decir, ya no voy a hacer las cosas como las hago yo, las voy a hacer conforme a lo que el Espíritu quiere que las haga. Y ese es el punto donde muchos de los cristianos no están. Porque decimos con nuestros labios que amamos a Dios, pero nuestro corazón está lejos de Él. Y créame, todos tendremos que ser desafiados para poder entrar en la dimensión de amantes del Espíritu, en una dimensión de hijos. Por eso el Señor viene afirmándonos, diciéndonos: primero, somos fruto del amor, somos hijos del amor. Pero como hijos del amor nos tenemos que convertir en amantes de su Espíritu, porque no podemos simplemente ver el Señor como un instrumento de salvación. Tenemos que entender que el Señor es un instrumento de santificación en nuestras vidas. No importa tu nivel espiritual, no importa que tú lleves 20 años en la iglesia, que seas hijo de apóstol, de pastor y de profeta, todos juntos. Tú necesitarás crecer en la santificación que Dios quiere derramar sobre nosotros. Pero nadie está en pecado simplemente porque quiere estar en pecado. Simplemente esas personas no se han sometido. Por eso el destino, hay un destino cuando nosotros pecamos. ¿Cuál es el destino? Es enemistad contra Dios. El pecado nos produce una enemistad con Dios. Por eso es fácil detectar en la iglesia cuando algunas personas entran con reservas. ¿Usted sabe por qué algunas personas entran con reservas a la iglesia? Por el pecado. Porque la luz de Cristo está alumbrando acá. Inmediatamente entran, no ven las lamparitas que están en el techo. Su espíritu reconoce la presencia de Cristo. Y esa luz de Cristo de alguna forma produce en ellos como una vergüenza. Pero cuando hay un dicho muy popular, ¿no? El que nada debe, nada teme.
y abraza la justicia de Dios. Y dice, Señor, haz justicia sobre mí, porque he sido íntegro delante de ti. Pero todo lo que está escondido ante la luz de Cristo alumbra. Y lo podemos ver. Lo importante ante esta situación no es escondernos más y sentirnos y apartarnos más, porque hay gente que toma la decisión y dice, no, yo no quiero estar allí. Que cuando seas alumbrado por la verdad de Dios, tú puedas ser humilde y reconocer que necesitas de Él para poder ser santificado. Porque el fruto del pecado produce enemistad contra Dios. Por eso ese tipo de personas ni se sujetan y no pueden. Como que quieren, como que quisieran sujetarse, pero no pueden. Porque son fruto de pensamientos de carne, no de pensamientos de espíritu. Por eso, cuando Nicodemo se acercó a Jesús a preguntarle cómo podía nacer de nuevo, Jesús le contestó en Juan 3:6 y le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces hay un momento en nuestras vidas donde nosotros necesitamos tomar la decisión de dejar de vivir en la carne y comenzar a vivir en el espíritu. Anhelar nacer en el espíritu. En Romanos 8, seguimos en Romanos. Aquí en Romanos yo pudiera desarrollar muchas cosas de poder nosotros tener un carácter de super oveja. No la oveja rescatada en el bosque porque se le iban a comer los lobos, sino de una super oveja que realmente empiece a manifestar la naturaleza de Dios. Romanos 8 del 9 al 14 dice, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, diga, el Espíritu de Cristo, Él mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes morirán. Por medio del Espíritu el destino de toda persona que ha decidido ser dirigida por ese Espíritu es vida por causa de su justicia. La vida de Dios se imparte en nosotros a través de Cristo y entonces nosotros empezamos a vivir como hijos de Dios. Y yo sé que el anhelo del Espíritu esta mañana es que nosotros podamos ser desafiados en poder crecer y en desarrollar una relación con Dios por medio del Espíritu, para nosotros poder caminar y ¿saben qué es lo más lindo de ser dirigidos por el Espíritu de Dios? Es que nosotros somos guiados por Él. O sea, la gran bendición de los que han decidido vivir conforme a los pensamientos de Cristo y caminar conforme a su luz es que son guiados por Él.
Cuando hay confusión en una persona, si hay confusión en tu vida, esta mañana yo te quiero decir claramente, la palabra de Dios te está diciendo, estás pensando en la carne y no en el espíritu. Tengo algo para decirte hoy. El gran beneficio de vivir conforme al deseo de Dios y de permitir que Cristo more en nosotros y ser dirigidos por Él es que nosotros seremos guiados y no habrá confusión. No vendrán sorpresas sobre ti, porque el Espíritu siempre te va a estar alertando y te va a estar anunciando. El Espíritu anunciaba prisión a los hombres de Dios, anunciaba persecución. El Espíritu Santo viene para advertirnos, para guiarnos. Pero los cristianos han tomado la vida de Dios, la vida del reino, vivir en el Evangelio como un instrumento para estar bien, como un colchón. Es que si yo estoy bien con Dios, entonces en todo me va a ir bien. Y se ha empezado a filtrar en la iglesia una información que no es real. Entonces ahí es donde hay tantas personas que están confundidas, porque me dijeron, es que ya mi vida iba a cambiar para siempre si me entrego al Señor. ¿Y por qué no ha pasado esto? Y no ha pasado esto, y no ha pasado esto, y no ha pasado esto. Y empieza una frustración. Quiero decirte esta mañana que de tu vida se vaya todo espíritu de confusión, fruto de pensamientos de la carne, y que tú puedas empezar a ser lleno de la porción del Espíritu para tu vida, que tu espíritu comience a crecer en él y que el Espíritu de Cristo se fortalezca en tu vida de tal forma que tú puedas caminar conforme a los deseos del Espíritu y no a los deseos de la carne. En el nombre de Jesús yo declaro que tú eres libre de toda condenación y de todo peso que Satanás ha intentado poner sobre tus hombros, porque tú eres fruto del amor de su sacrificio. Tu sangre te compró y te viene a traer y a dar libertad, que seas libre del pecado y la condenación para poder vivir en la libertad del Espíritu. Porque caminando en el Espíritu nosotros seremos iluminados con su gracia, iluminados con su misericordia, iluminados con su amor, y no habrá más confusión en nuestras vidas. Reprendemos todo espíritu de confusión y nos alineamos al Espíritu Santo de Dios. Y que caiga por el piso toda filosofía, toda experiencia, todo deseo personal, toda etiqueta que le hayan colocado a la iglesia y a Dios en tu vida, se arranca hoy y tú puedes entrar y empezar a caminar en la dimensión del Espíritu. Porque el Espíritu de Cristo en nosotros es la confirmación que le pertenecemos. Le pertenecemos a Él. No nos pertenecemos a nosotros mismos. No nos pertenecemos a religiones, a filosofías. Le pertenecemos a Cristo. Y el testimonio que le pertenecemos a Cristo es que estamos muertos al pecado. Estamos muertos a los malos hábitos. Por eso cada creyente tendrá necesariamente que entrar en un proceso de santificación. Y cuando uno entra ahí en el proceso, está en el ciclo de lavado. Está ahí, el Señor le puso el ciclo de lavado a uno y empezó eso así. Y empieza uno a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, porque Dios lo está santificando. Entonces hunden uno de los botones favoritos que tiene el Espíritu Santo en ese ciclo de lavado. Se llama proceso. Dice, ay, proceso. ¡Bum! Y uno piensa que no solamente que está dando vueltas, sino que hay astas afiladas alrededor y que lo están descuartizando a uno. Entonces el Señor ya luego baja un poquito la presión, le baja un poquito al voltaje, y uno dice, ay, ya, mira, wow, cómo quedé.
como que digo, pues me siento bien, terminó el proceso y mentira, fue solo para que respires un poquito, porque viene otra vez el ciclo, porque el Señor, Dios no va a parar su obra hasta ver a Cristo en nosotros. Todo se trata de eso. Él quiere ver a Cristo en nosotros. Y la única forma en que Dios puede ver a Cristo en nosotros es que nosotros nos muramos. Que haya muerte en nosotros. Muerte a nuestra vida, a nuestra naturaleza, muerte a nuestros pensamientos. Si no morimos, no podemos vivir. Y tenemos que comprender que los procesos donde Dios nos coloca no son porque no nos ama, porque no nos quiere o porque nos está desechando. Los procesos en los que nosotros entramos son fruto de un amor intenso, porque Dios quiere relacionarse con nosotros íntimamente, estrechamente y ver a Cristo en nosotros. Pero muchas veces nosotros nos resistimos al proceso de Dios, al proceso del Espíritu. Y al resistirnos estamos negándonos a Dios, negándonos a que el Espíritu de Cristo more en nosotros. ¿Sí entienden eso? Él anhela que nosotros seamos una morada para Él. Ese es su más grande anhelo. Él quiere habitar en nosotros, pero Él no puede habitar en un cuerpo carnal. Él tiene que habitar en un cuerpo espiritual. Él quiere habitar en el Espíritu en nosotros. Saben, muchas personas quizás dirán, bueno, yo quiero meterme en el Espíritu. O me dirán, no, pastor, yo he estado en el Espíritu. Porque cuando hay ministraciones, yo me caigo, yo lloro, yo me revuelco, yo levito, yo de todo me ha pasado, de todo en el Espíritu. Yo profetizo. Entonces dirán, no, pastor, de las cosas del Espíritu, yo sí sé. Yo quiero decirte algo. Vivir en el Espíritu no tiene que ver con emociones. No son las emociones. Vivir en el Espíritu tiene que ver con convicciones. Las emociones son pasajeras, viene el servicio, viene la experiencia y muchas cosas pueden pasar aquí. Pero donde realmente va a morar el Espíritu Santo de Dios es cuando tú estés afuera y te muevas según las convicciones que tienes en Cristo y los pensamientos espirituales que tienes. Diga, no es por emociones. Diga, es por convicciones. Y ahí es donde Dios está llamando a una generación radical, que esté bien parada, que se pare sobre la roca y que no permita que nada lo mueva. No podemos permitir que las circunstancias nos muevan. Podrás pasar por necesidad, por escasez, por enfermedad, por pobreza. Podrás estar en gozo, se te cumplieron muchos de los sueños que tenías. Te abandonó tu madre, tu padre, te abandonó tu mujer, no importa. Es por las convicciones que tenemos en Cristo que nos vamos a mantener, no por las circunstancias. A mí nadie me va a mover del lugar que tengo en Cristo Jesús. Ninguna circunstancia y ninguna persona. No dejen que nada los mueva del lugar donde Dios los colocó como hijos amados y como amantes de su Espíritu. Qué poderoso entender que somos guiados por Él y que Él nos quiere guiar. Eso. Tener su vida. Y cuando somos guiados por Él, eso genera en nosotros confianza, genera en nosotros liderazgo y hasta intercesión. Entonces, cuando tenemos una petición de oración, no se lo mandamos a la hermanita que nosotros pensamos que ora 24/7. Mandémoselo a la hermana porque esa hermana mantiene orando. No sé si está orando viendo las novelas de Univisión, pero tiene buena fama.
Y, y yo quiero decirle algo. Es importante orar los unos por los otros. Y es importante pedir oración y que otras personas nos acompañen en oración. Pero después de haber pedido la intercesión del Espíritu Santo. Al primero que le tenemos que pedir ayuda es a Él. Eso es estar en el Espíritu. Si lo primero, en un momento de necesidad, si lo primero que usted hace es buscar las oraciones del pastor, las oraciones del líder, las oraciones del superprofeta, mucha carne. Confía más en el hombre. Por eso dice la palabra en Romanos 8:26, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos. O sea, ¿quién va a poder interceder así? Ni siquiera la madre puede interceder de esa forma. Nadie. Pero avancemos un poco. En Romanos 8, del 12 al 14 dice, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. O sea, usted no tiene que aceptar eso. No acepte en su vida vivir conforme a esa naturaleza de pecado. No lo acepte. No se adapte, no se acomode. No piense que no se apoye en la gracia para vivir en el pecado. No es que soy salvo, por gracia soy salvo. Ya, mire, el límite en su vida no puede ser la salvación. No se conforme únicamente con la salvación. Gloria a Dios que no vamos para el infierno. No conozco a nadie que diga, sí, yo quiero ir al infierno, gloria a Dios, aleluya. Ninguno quiere eso. Gloria a Dios por haber sido rescatados. Pero ese no es el límite. El límite no fue la salvación. Él quiere morar en nosotros. El Espíritu de Cristo quiere morar en nosotros. Y no se conforme con vivir una vida pecaminosa, simplemente diciendo, no, es que voy para el cielo. Viva el cielo aquí. Hay tantas cosas que Dios va a entregarnos cuando nosotros terminemos de renunciar a nuestra vida. Que si nosotros pudiéramos de alguna forma verlo, visualizarlo, nosotros no tendríamos problema con morir a nuestros deseos para que Cristo viviera. Por eso el desafío esta mañana es que usted renuncie a su vieja vida. Con todo y su cristiandad que tiene, todo y su cristiandad y su Biblia muy rayada que tiene, hermosísima. Y todas sus experiencias y acumulación de experiencias que tiene. Los diplomas que le dieron en la iglesia, tan lindos, firmados por el apóstol. Y que renuncie a eso simplemente para empezar a buscar ardientemente que el Espíritu de Cristo more en usted. Hablando de naturaleza pecaminosa, en el 13 dice, porque si ustedes viven conforme a ella morirán, pero si son por medio del Espíritu, dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Hago un énfasis en el 13, porque si ustedes viven conforme a ella morirán, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. El Espíritu no elimina la posibilidad de pecar, pero sí imparte el poder para no pecar. ¿Quiere que se lo repita? Hay que masticar eso. El Espíritu no elimina la posibilidad de pecar. O sea, todos, aún llenos del Espíritu, tendremos libertad para pecar. Estamos llenos, así, Se rebosó el vaso y estamos llenos del Espíritu. Nos salió aureola, alitas, de todo. Estamos santos. Hablamos más en lenguas que en inglés o en español. No dice, ay, perdón que te salude en lenguas. Es el Espíritu en mí. Bueno, con todo y eso tan holy que estás,
no vas a poder, eso no va a eliminar la posibilidad que tienes que pecar, la posibilidad que tienes de pecar. Igual tienes la libertad para pecar. Igual. Pero cuando estamos llenos del Espíritu, eso sí nos da o nos imparte el poder para no pecar. Solo en el Espíritu nos podremos contener. Solo llenos del Espíritu nos podremos contener. Porque el cuerpo mortal busca el placer. Pero el cuerpo espiritual busca el placer de Dios. No se quita la posibilidad, pero sí se derrama el poder para no hacerlo. Yo sé que este día el Señor está derramando en este lugar santidad y el Señor está llenando a muchas personas de los que están aquí con el deseo de agradar a Dios y con el deseo de no agradar más la carne, porque queremos ser morada para Él, queremos ser su habitación, queremos que el Espíritu de Cristo habite en nosotros. No se trata solamente de recibir a Cristo como Salvador de nuestras vidas. Se trata entonces de recibir el Espíritu de Cristo como invitado de honor en nuestro cuerpo. Es tan poderoso eso. Es tan poderoso eso. Y no se predica del Espíritu de Cristo. No se predica de Él. No se habla de Él porque hemos tomado las cosas espirituales y se ha predicado de lo que la gente quiere que se le predique. Los beneficios, sí, hay muchos beneficios. Pudiéramos predicar todo el año de los beneficios que tiene estar con Dios. Sí, todo lo que se predica en la mayoría de los lugares es verdad. Pero si solo predicamos de los beneficios, ¿dónde va a estar la convocatoria para que la gente anhele ser transformada por Dios? Porque cuando se predica el Espíritu de Cristo, se desafía al ser interior a ser transformado por Él. Y la gente no quiere morir. La gente quiere vivir. Y si desde el púlpito les predicamos esa abundancia natural, la gente va a estar contenta. Entonces, por eso decidimos en Arde con el staff de predicadores, porque tienen el mismo ADN. Salir no en brazos cada fin de semana, no aplaudidos, no celebrados, sino que más de uno salga aburrido de la iglesia. Digo, ¿y para qué fui hoy? Y de primero, el madrugón. Pero es preferible eso. Es preferible eso que tú seas desafiado a ir por más por Dios, que tú seas desafiado a morir más a ti, que tú seas desafiado a vivir más para Él, porque realmente ahí está la vida. La vida está escondida en la muerte. Wow. Dar por muerto el poder del pecado en nuestro cuerpo es la única forma que podemos rechazar la tentación. Y hoy muchos de ustedes van a tomar la decisión de ponerle un límite al pecado. Y no van a seguir jugando y no van a seguir abusando de la gracia. Van a poner un límite para poder vivir en la plenitud que Dios tiene para usted. Diga después de mí: hoy yo doy por muerto el poder del pecado en mi cuerpo. Damos por muerto el poder del pecado en nuestro cuerpo, entonces vamos a poder ser libres de la tentación. Mira, hay cosas tan sencillas, pero son más espirituales que un montón de cosas que podemos hacer. Esa oración corta, pero poderosa y sustanciosa. Pero hay personas que hasta miedo les da decir eso, porque saben lo que puede significar. Renunciar a su propia vida.
Pero hasta que tú no des por muerto el poder del pecado en tu propio cuerpo, hasta que tú no tomes esa decisión, no podrás rechazar la tentación. El libro de Ezequiel, capítulo 36, 26 y 27 dice: les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Lo he dicho muchas veces en la iglesia. Los que llevan años en Árdelo saben que lo he dicho mucho. Pero una de las profecías más alucinantes que yo recibí fue cuando vino un profeta, un niñito. Yo creo que no tenía ni 17 años. Y vino ese niño y me dijo: hoy Dios cambia tu corazón de piedra y te da un corazón de carne. Yo quedé en shock. Esa oración me movió el piso horrible. Me movió mucho el piso. Si ves, esas profecías que no te vienen a decir: ay, vas a las naciones a llenar los estadios, a levantar los muertos, sino esas profecías como que tienen que ver con morir. Dije: corazón, cirugía, ¿eso qué es? Y por mucho tiempo estuve orando y diciéndole al Señor: ¿qué tiene mi corazón que tú lo quieres cambiar? Y yo decía: ¿pero qué tiene mi corazón? Porque yo no lo veía. Si ves, el pecado no permite que tú lo veas. Es típico el niño de 1 año de edad jugando por toda la casa con el pañal inflado por detrás. Él no sabe lo que está pasando, pero en la casa el olor se siente. Porque es que nadie sabe que tiene olor de sobaco hasta que otro lo huele. Hasta que alguien tiene el valor de decir: hey, te vendría bien un bañito, ¿no? El jaboncito. Así es el pecado. Uno no se da cuenta hasta que se queda expuesto. Empecé a orar, a orar, a orar, a orar. Y una mañana Él me empezó a alumbrar y me empezó a mostrar. Y yo lloré porque me vi expuesto. Pero empecé a ser libre. Empecé a ser libre y se cumplió la palabra profética de Ezequiel, donde Dios dice que nos va a dar un nuevo corazón, que nos va a derramar sobre nosotros un espíritu nuevo, que va a cambiarnos el corazón, que va a hacer una cirugía de corazón y que nos va a poner un corazón de carne, que va a llenarnos de su Espíritu Santo y que va a colocar en nosotros el deseo de seguir su palabra y obedecer sus estatutos. El deseo de complacer a Dios, no de complacernos a nosotros. Quiero decirles algo: nunca seremos inmunes a las tentaciones, pero el pecado ya no tiene más ventaja sobre nosotros. Yo declaro libertad sobre tu vida, libertad sobre tu vida y sobre tu generación. Hay muchas cosas que yo no hago literalmente por mis hijos, porque si fuera yo las haría, por mí yo las haría. Porque el deseo de la carne es muerte. El pecado nos conduce a ella. Y que hoy el que realmente anhele ser transformado por Dios quede expuesto en su quirófano. Y yo anuncio cirugía en este lugar, cirugía a las personas que están viendo este video en internet. Yo declaro una cirugía a corazón abierto y que todo corazón de piedra es removido y se coloca un corazón de carne en ti, con el deseo de agradar a Dios, con el deseo de vivir en el Espíritu, con el deseo de alimentarse de lo eterno. Ahora sí puedo retomar donde inicié. Lo que han sido las últimas 3 enseñanzas en el marco de la superoveja. Porque siento que la serie no termina, pero sí siento que se cierra un ciclo dentro de la serie hoy. Porque Hebreos 6:4 dice:
porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos para que no pesaron más en sus vidas y terminaron cayendo. Cristianos que a pesar de haber sido iluminados, de haber probado el don celestial y de haber participado del Espíritu Santo, cayeron. Porque participar no quiere decir que estamos llenos. Esta mañana yo no quiero una porción del Espíritu. Yo quiero la totalidad de su ser. Porque hay una gran diferencia a tenerlo o a estar lleno de él. Porque todos vinimos a este lugar, había alabanza, una atmósfera de Dios. Todos estábamos, pero no todos participamos. No todos profundizamos en él. Todos estábamos en el ambiente. Pero para algunos pesó más su naturaleza carnal que su naturaleza espiritual. Porque la naturaleza carnal no va a querer adorar, pero la naturaleza espiritual va a quererse derramar en adoración. Efesios, vamos a ir redondeando, Efesios 3, 16 al 19. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus propias riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Qué bueno es poder predicar con la palabra. Yo no sé cómo hacen los predicadores para no usarla, porque son muy tesos, muy duros. Alguien que predique sin usar la palabra me parece admirable. Yo no sería capaz. A mí me quitan la Biblia y yo perdido. Empiezo a hablar de los pitufos. Y hoy que vine en Uber y solo el muchacho venía oyendo era puro Balbín. Terrible, terrible. Y yo, Señor, yo tengo que hablar del Espíritu y está hablando este pendejo ahí. ¿Qué cosa? Señor, tapa mis oídos, tapa mis oídos. Perdón si quebré algunos CDs de Balvin en este lugar. Si algún fan se siente ofendido, es porque está en la carne. Y ojalá le llegue este mensaje a Balvin. Seguro le llega. La invitación hoy es para que tú seas arraigado y cimentado. Arraigado y cimentado. Arraigado quiere decir que hagas raíces, que te hagas firme y que sea difícil distinguir lo que el Espíritu Santo hace en ti. Cimentado quiere decir que tú seas consolidado en Cristo, que tus bases sean asentadas y que tus principios sean fortalecidos. Efesios 5:18 dice: no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Entonces las personas usan el vino para olvidarse de sus problemas, pero los seres espirituales se llenan del Espíritu para saber qué hacer con sus problemas. La diferencia entre un ser carnal que solo quiere olvidar y un ser espiritual que quiere solucionar. No me voy a dormir porque cuando me duerma se me olvidará todo. No, vete a orar para saber qué tienes que hacer. Ve a orar para que seas iluminado en las decisiones que tienes que tomar. No busques soluciones pasajeras. Busca las soluciones de Dios, la luz de Dios. Esta mañana entonces anunciamos que el Espíritu conquista el pecado, que no hay condenación y que hay libertad. ¿Me buscas Miqueas aquí, porfa? El último capítulo de Miqueas, para que me rinda. Mire, literalmente esta es la situación. Compraste una sierra eléctrica,
¿Saben qué es una sierra eléctrica? ¿Sí? Así hay muchos cristianos, como la sierra eléctrica. Compraste una sierra eléctrica y tienes un montón de madera para cortar. Entonces vas con tu sierra a hacer tu trabajo y empiezas a cortar la madera, pero nunca la conectaste. Estás usando la sierra eléctrica tal cual como la compraste. Así están los cristianos, usando una vida espiritual sin conectarse a la fuente. Hoy lo que Dios quiere hacer es que te puedas conectar a la fuente para que esto pueda funcionar. Porque si no te conectas vas a ser como una sierra eléctrica que nunca fue a la fuente de luz para poder hacer su trabajo. Estás pensando que puedas hacer tu trabajo en tus propias fuerzas y el trabajo solo lo puedes hacer en las fuerzas del Espíritu. Y el Señor nos dio una palabra en oración, en intercesión el sábado. Porque cuando uno lo busca a Él nos habla. Cuando venimos como iglesia a buscar su rostro, Él aparece. Y habíamos 4 o 5 personas, pero todo este auditorio estaba lleno de la presencia de Dios. Y la gente quiere citas conmigo. Qué ternura. La gente quiere una cita con el pastor. Y el Espíritu Santo está esperando 24/7 para atendernos y resolver nuestras vidas. Yo te daré un consejo lleno del Espíritu, pero el consejo del ser humano. Lo que pasa es que la naturaleza carnal, un sábado a las 6 de la mañana, quiere estar durmiendo. Si usted trabaja a las 6 de la mañana los sábados, gloria a Dios, lo felicito. Pero la mayoría está durmiendo. Es que para vivir en el Espíritu hay que pagar un precio. Pero ¿sabe cuál es el problema más grande para que el Espíritu se levante? Uy, ahora es que estoy con ganas de predicar. Nos vamos hasta el mediodía aquí. El problema más grande, mi amado Emanuel, para que el Espíritu Santo pueda hacer algo en nosotros, se lo va a decir aquí entre nosotros, es la comodidad. Estamos tan cómodos que pensamos que estamos bien. Entonces por eso muchas veces no es bueno que Dios arregle nuestras vidas, porque en cuanto se arreglan, se desarreglan nuestros espíritus. Entonces nuestra vida ha hecho un caos, pero en el espíritu alertas, firmes, buscándolo a Él. Y el Señor empieza a alinear las cosas, nos acomodamos, nos tiramos en el colchón. Hoy se van con mucho. Sean responsables con lo que han escuchado. Sean muy responsables. Porque créame que el Señor los va a meter en el ciclo, en su ciclo favorito. Pero que este ciclo sea para vida. Recuerde que la sierra se tiene que conectar. Quien compró la sierra y nunca la conectó, perdió la plática. Perdió esa plática. ¿Tenemos Miqueas? Aquí está. Esto fue lo que el Señor nos dijo. Para que usted se vaya con la porción de lo que Dios nos habló también, porque es para usted. Por gracia la va a recibir hoy. ¿Sí ve? Reciba por gracia. Mire. Miqueas 7:7 dice: pero yo pondré mis ojos en el Señor, esperaré en el Dios de mi salvación, mi Dios me oirá. Yo literalmente siento que es lo que está pasando con muchos de ustedes. Por algo el Señor no lo anunció el sábado en la madrugada, para que lo anunciáramos y lo proclamáramos desde este lugar. Miqueas 7:7. Muchas personas aquí están poniendo sus ojos en el Señor, están esperando en el Dios de la salvación y Él nos va a oír. Luego lo puede leer en su casa al final, todo el final, pero quiero hacer énfasis
también en esto. Miqueas 7, 18 al 20 dice: ¿qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Entonces, el Señor está pasando página. Ya no hay condenación. O sea, de aquí usted no se tiene que ir condenado, se tiene que ir desafiado, pero es muy diferente. Si usted solo interpreta condenación a través de este mensaje, you're wrong, estás mal, eres carnal. Tienes que recibirlo como un ser espiritual. Aquí no hay condenación. En este mensaje está lleno de libertad. De libertad. Este mensaje está lleno de vida y de paz, que son los frutos del Espíritu. Poderoso, ¿verdad? Bueno, entonces dice en el 19: volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades, sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Aleluya. Todos nuestros pecados arrojados a las profundidades del mar. ¿Quién va a condenarnos si Él ya los arrojó a las profundidades? Mire, puede venir alguien a quien yo haya agredido y le diré: hey, perdón, discúlpame, lo lamento, era fruto de mi carnalidad, pero yo entiendo hoy que mis pecados están en el fondo del mar. Tus pecados están en el fondo del mar. Hay un nuevo amanecer, hay un nuevo día, se está levantando un nuevo tiempo en tu vida. El Espíritu Santo está listo y te está anunciando que estás listo para vivir en el Espíritu. Para vivir en el Espíritu y tomar el fruto de lo que somos en Cristo Jesús. Que el Espíritu de Cristo more en ustedes y ustedes se vayan llenos de la plenitud de Dios. Pónganse de pie y con esto termino. Les quedo viendo la canción del final. Póngala en el carro, pero no ponga Balvin. Por favor. Sean sabios y sepan qué escuchar. Sean sabios. Yo sé que hay música cristiana que es muy mala y aburrida, pero hay una que es muy buena. Y si no, entonces ponga algo instrumental y listo. Miqueas 7:20. Otorgarás a Jacob la verdad y a Abraham la misericordia, las cuales juraste a nuestros padres desde los días de antaño. Este es el tiempo. Y lo que no se activó en generaciones se va a activar en nosotros. Porque nosotros somos hijos del amor, nosotros somos hijos de Dios. Y las promesas que se le entregaron a Jacob, a Abraham, son para nosotros. Porque nosotros somos los hijos de la promesa. Entonces se van a activar en nosotros. Lo único que nosotros tenemos que hacer es renunciar a nuestra naturaleza carnal para poder vivir en el Espíritu. Pero todo lo decretado en el antaño es anunciado para este tiempo. Levante sus manos ahí donde está. Marian me envía esto en 2 Corintios 10, 3, 6. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar la desobediencia, toda desobediencia, cuando nuestra obediencia sea perfecta. Y esto me lo escribe ella, dice: derribar corazas, armaduras en los corazones, que en la palabra también tiene que ver con la mente. Todo empieza en la mente para que podamos sentir y dolernos con lo que no le agrada a papá de nosotros mismos. Amén. Padre, yo cierro esta mañana enviando a cada hombre, cada mujer aquí, declarando que ellos ponen los límites al pecado para no ser más tentados, y un anhelo ardiente en sus corazones de morir para que el Espíritu viva. Envío a quienes están aquí llenos de tu palabra, libres de toda condenación y listos para vivir en la luz de Cristo, sin importar las circunstancias. Que sean llenos del Espíritu Santo. Respira y profundo. Espíritu de Cristo, llénalos.
Espíritu de Cristo, llénalos. Espíritu de Cristo. Es el Espíritu de Cristo. No estamos hablando del Espíritu. Es el Espíritu de Cristo. Yo declaro una llenura del Espíritu de Cristo. Porque va a ser la única forma en que no se aparten de la verdad. Llenos del Espíritu de Cristo y sellados esta mañana. Sellados esta mañana. Espíritu de Cristo mora en cada corazón. Espíritu de Cristo mora en cada corazón. Y que áreas que estaban en oscuridad tomen la luz. Vean la luz. Vean la luz en Cristo Jesús. Amén y amén. Les amo, les bendigo. Nos vemos la próxima semana.